a la unión con pernos y ahora nos toca ver cómo es que se desarrolla la unión con soldadura, ¿no? Lo que concierne a la unión con soldadura, ¿no? Entonces, como yo le decía, esta unión entre la columna y las vigas, las columnas y las vigas metálicas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser mediante pernos distribuida de esta manera, digamos, podría ser de esta manera, o puede ser también por unión por soldadura, ¿no? Con unión por soldadura. A veces, en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando no se quiere perforar agujeros a la columna, digamos, porque a nosotros colocar pernos aquí, obviamente, inevitablemente tenemos que perforar al ala de la columna, ¿no? Hacer huecos y perforar la columna. Entonces, eso va a llevar a una disminución en la capacidad de esa columna en cuanto a la inercia, más que todo en cuanto a la inercia. Si disminuye la inercia, disminuye el área, el radio de giro, también disminuye el área efectiva, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones, por cuestiones de espacios, esta ala de esta columna es demasiado pequeña, digamos. No demasiado, digamos, pero está con lo justo, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta base no es tan grande o tan ancha, y en esas ocasiones, digamos que no sería conveniente hacer hueco, ¿no? O perforar. Entonces, en ese caso, ¿para qué? Para no disminuir la resistencia que puede desarrollar esa columna, ¿no? No disminuir su inercia, su área, etcétera. Entonces, en ese caso, hay otra solución, que es la solución por soldadura, ¿no? Entonces, aquí es con lo que vamos a trabajar nosotros ahora. La ventaja de la solución unión con perno es que luego, si la estructura ya no se va a desmontar, digamos, con perno se desmonta de una manera más fácil y por consiguiente esos elementos pueden reutilizarse en otra estructura, digamos, ¿no? En cambio, la unión con soldadura no se puede hacer eso, ¿no? Esa es la desventaja que tienen estas uniones. Pero sin embargo, ya con estas uniones no es necesario perforar la columna y disminuir su capacidad, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es que se desarrolla ya. Digamos que tenemos la misma viga que hemos calculado ya acá cuando hicimos las uniones con perno, esta misma nomás, pero ahora le vamos a dar soldadura, ya vamos a soldar, digamos, ya no vamos a poner perno, sino vamos a soldar. Entonces, digamos que hemos hecho este mismo cálculo, ¿no? Hemos hecho los tres controles y hemos determinado que para esa viga la máxima carga que se le puede aplicar es esta, ¿no? Al igual que hicimos acá con los pernos. Entonces, pero antes de entrar a desarrollar lo que viene a ser la soldadura, primero ustedes acá en el libro del ingeniero, ustedes tienen toda la teoría que concierne a soldadura, ¿ya? Es algo un poco extenso y es interesante, ¿no? Entonces, fíjense, en el tema número 5 por ejemplo, les habla o nos habla de soldadura, nos dice qué tipo de soldadura hay, soldadura de arco, etcétera. Nos muestra cuál es el equipo, la máquina que se utiliza para soldar, de qué manera se hace, este, cuáles son las posiciones de soldadura que existen, en este caso dos más conocidas, que son la soldadura a tope de ranura, de esta manera, directamente se sueldan y se unen así, o la soldadura de filete, donde los elementos se traslapan así, y la soldadura toma una forma triangular, ¿no? Entonces aquí esta teoría es interesante para que veamos cómo es que se compone la soldadura. Seguramente que alguno de ustedes por ahí trabaja en un taller de soldadura y debe tener un poco de conocimiento más amplio en cómo se desarrollan estas soldaduras, ¿no? El conocimiento empírico o conocimiento práctico que se llama, ¿no? Y aquí más o menos la designación, cómo es que se designan a través de esta nomenclatura. Por ejemplo, en nuestro ejercicio aquí, digamos, nos da la soldadura, acá nos va a dar, digamos, el ejemplo de soldadura y nos va a decir, perdón, no es este, no, es este de acá. Nos va a decir qué tipo de soldadura es. Entonces, fíjense que acá nos va a dar esta nomenclatura, ¿no? Es 7013, por ejemplo. Entonces, ahí en la teoría que ustedes tienen,
les dice qué significa cada una de esas nomenclaturas. Por ejemplo, E quiere decir electrodo, que es material con el que se designa la soldadura. Este 70 de acá quiere decir la resistencia máxima o última de esa soldadura, que aquí está dada en libra por pulgada cuadrada. Esto se puede transformar a kilos por centímetro cuadrado. Y aquí el tipo de corriente, ¿no? O la posición. Entonces, esta nomenclatura es la que se da cuando se trabaja con soldadura, ¿no? Y aquí está toda la teoría que ustedes pueden encontrar para poder entender un poco más sobre esta cuestión, ¿no? Sobre estas uniones con soldadura, acá el gas con el que se realizan, etcétera. Es un procedimiento más teórico o más o menos para entender cómo es que se construye con soldadura, ¿no? Soldadura de filetes, soldadura de ranuras, las posiciones, etcétera, ¿no? Aquí más o menos cuando en un plano se dice que se va a realizar una soldadura y se trabaja con esta nomenclatura, ¿no? Con esta de aquí, fíjense. Aquí más o menos dice el tipo de soldadura, como me da un triangulito, quiere decir soldadura tipo filete. Acá está qué posición tiene que ir y apunta a dónde tiene que ir la soldadura. O sea, así cuando en un plano dice que se tiene que soldar un punto en específico, más o menos así es como se lo denomina, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lean un poco esta teoría, toda esta teoría de acá, porque es interesante nomás, y esto está resumido, digamos. El que vaya a querer trabajar de soldador y todo eso, puede buscar una teoría un poco más amplia, pero esto nos da más o menos una idea de qué se trata, ya. Una teoría que está en el libro del ingeniero, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver más o menos cómo es que se hace el cálculo, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se hace el cálculo estructural. Entonces, decíamos que la misma viga, y ahora en vez de ponerle unión con perno, porque digamos que no queremos perforar la columna para no disminuir su capacidad, ahora lo que vamos a hacer es colocar unión con soldadura, vamos a soldar ya. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que aguanta o qué espesor tiene que tener esta soldadura. Vamos a calcular el espesor T', ¿no? ¿Qué espesor? Entonces vamos a trabajar con la misma viga que habíamos trabajado. Digamos que a esa viga ya le habíamos calculado la carga máxima, 7,62 kilos por centímetro. Y como tenemos que asumir que en algún momento esa viga va a estar cargada a su máxima carga, entonces igual con esa carga vamos a dimensionar esa soldadura. Para aquello ya habíamos visto que la carga que va a solicitar a esa conexión va a ser la reacción del apoyo, obviamente, la reacción de este apoyo y que como habíamos visto, como esta reacción se materializa en el apoyo y yo tengo dos puntos o dos lados de soldadura, acá y acá, entonces esa reacción la tengo que dividir en dos, ¿no? Esa reacción que calculo la divido en dos para considerar un solo lado y esa va a ser la carga que voy a considerar actuando para poder dimensionar esa soldadura. Entonces, aquí el análisis, tenemos ahí la soldadura, que es una forma de C, digamos, que va a envolver a todo esto. Y lo que vamos a hacer nosotros para proceder al análisis es casi similar al análisis de perno, solo que acá en vez de tener pernos individuales, tenemos una faja de soldadura en forma de C. Y para poder realizar el cálculo y la dimensión, lo que se hace es aplicar el método que se conoce como elemento finito, ¿no? Es decir, vamos a agarrar un elemento diferencial de uno por uno, o sea, un elemento de área 1 centímetro cuadrado, uno por uno, ¿no? Entonces, fíjense que este elemento diferencial yo lo puedo agarrar de cualquier parte de la soldadura. Sin embargo, yo tengo que agarrar aquella porción que esté más alejado del centro de gravedad, porque obviamente, como ustedes saben, esta carga, por ejemplo, con respecto al baricentro, va a generar un momento solicitante, ¿no? Como vimos en los pernos. Vamos a notar, esta carga de acá va a generar un momento solicitante, ¿no? Como, tal cual como ustedes vieron en los pernos, ¿no? Cuando dimensionamos pernos, entonces esta carga va a generar un momento solicitante, ¿no? Que va a tender a hacer girar a esta conexión.
Entonces la conexión en su interior tiene que desarrollar fuercitas internas que se opongan a ese movimiento, ¿no? Por lo tanto, esas fuercitas internas van a variar en función a la distancia que tengan al centro de gravedad. Es decir, aquellas porciones que estén más alejadas del centro de gravedad van a ser aquellas que tomen más carga, ¿no es cierto? Van a ser aquellas que tomen más carga, que estén más solicitadas, como vimos en los pernos, digamos, en los pernos. Aquel que toma más carga es cuando las fuerzas se suman o cuando la distancia al centro es más larga. ¿Y por qué sucede eso? Por ejemplo, esta distancia que yo le puedo llamar radio, porque yo sé que momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, mientras más distancia haya, más momento va a haber, más momento va a tener que tomar, ¿no? Entonces, aquella porción que esté más alejada al centro de la gravedad es la que yo tengo que agarrar como análisis. Entonces, yo por eso es que no he agarrado, vamos a poner, por eso es que yo no he agarrado ni esta porción, por ejemplo, yo podría agarrar una porción de 1 por 1 acá, pero yo me doy cuenta que esa distancia que va a haber no va a ser la más alejada, digamos, en ningún otro punto que no sea el borde este de acá. Por ejemplo, si el centro de gravedad, y que lo puedo calcular y lo voy a calcular ahorita para tomarlo como referencia, si el centro de gravedad yo lo tuviera por acá, supongamos, bueno, centro de gravedad, esta de aquí ya no sería la porción más alejada, sino que la porción más alejada, en este caso, yo me doy cuenta a simple vista, ¿no? A simple vista me doy cuenta que la porción más alejada que yo tendría que tomar es esta, porque tendría más brazo, más distancia, esa sería, ¿no? Esa de ahí. Esa sería, o sea, esta porción de aquí, yo tendría que tomar una porción de 1 por 1 aquí, digamos, si el centro estuviera desplazado acá. Pero eh, en este caso, el centro está aquí y la porción más alejada es esa. ¿Y cómo me doy cuenta que el centro está ahí? Calculándolo, bueno, calculándolo. Entonces, fíjense que aquí nosotros para el análisis vamos a asumir, digamos, que esta soldadura tiene un espesor de 1 centímetro. Eso se supone de inicio para efectos de cálculo. No sabemos aún si es verdad o no es verdad, digamos, ese espesor que lo tenemos que calcular, pero nosotros asumimos de inicio o suponemos que el espesor este es 1 centímetro. No sabemos, pero lo vamos a comprobar. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es calcular el centro de gravedad del conjunto, de este conjunto de soldaduras tipo C, ¿no? Entonces, el centro de gravedad con respecto al y el eje Y y el centro de gravedad con respecto a X. Para tal efecto, yo puedo calcular o utilizar el cálculo de baricentro de línea. Es decir, si bien yo estoy asumiendo la unidad acá, que este espesor de soldadura es 1 centímetro, puedo asumir que esto trabaja como una línea, como si fuera una línea, ¿no? Entonces aquí puedo aplicar el, este, el cálculo de baricentro de línea. Entonces, para el eje Y o la ubicación del baricentro en el eje Y, yo desde ya sé que está en el centro. Y cómo me doy cuenta, o a simple vista, cómo me doy cuenta que está para el eje Y, el baricentro cae en el centro por la condición de simetría, pues, ¿no? Si yo divido esto en dos, si yo lo divido en dos, o sea, lo parto en la mitad, digamos, yo observo que lo que me quedó arriba es lo mismo que me quedó abajo. Entonces, para la coordenada en Y hay simetría. Y cuando hay simetría, el baricentro cae en el centro. Sin embargo, para el baricentro en X o para la ubicación de ese centro de gravedad en X, no ocurre lo mismo. Porque si ustedes agarran, digamos, y parten en dos eso, ahora en figura, para las figuras horizontales, yo agarro y parto en dos eso, digamos, así, ¿no? No así, a la mitad.
En 2 quiere decir a la mitad, ¿no? Ustedes observan que lo que les quedó acá, en este lado izquierdo, no es lo mismo que lo que me quedó acá en este lado derecho. Sí, ahí yo me doy cuenta simplemente que para el eje X, el baricentro no está ubicado en el medio. Entonces, en este caso, yo tengo que utilizar mi fórmula para calcular ese centro de gravedad para el eje X. Y entonces, para efecto de ese cálculo, lo que voy a hacer es aplicar el cálculo de un baricentro de línea, ¿no? Es decir, vamos a aplicar eso entonces. Vamos a aplicar eso, voy a borrar todo esto acá. Y ustedes, si se acuerdan seguramente que esto lo han visto en isostática 1. Si ustedes se acuerdan de cuál era la fórmula para un baricentro de línea, obviamente la fórmula para un baricentro de línea, si es que queríamos el centro de gravedad en X, era igual a la sumatoria de la longitud de la línea, es decir, la longitud, multiplicado por la distancia que hay entre el centro de gravedad de esa línea hasta un punto en específico donde yo quiero que me dé esa distancia del baricentro sobre la sumatoria de la línea total, ¿no? Esta era para Y y para X es lo mismo. Para X viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser igual a la sumatoria de la longitud de la línea que estoy analizando, su longitud, por la distancia del baricentro, centro de gravedad de esa línea a un punto en específico, donde yo quiero que me bote el centro de gravedad sobre la sumatoria de la línea total. Entonces, para el eje Y, ya vi que hay simetría, lo que me queda arriba es lo mismo que me queda abajo, entonces cae en el medio, digamos, ese baricentro. Pero para el eje X, no hay esa simetría. Ahora, para Y, ustedes pueden aplicar esta fórmula, ¿no? Y van a observar que les sale esto. Aquí yo simplemente, para simplificar las cosas, ya sé que cae en el medio, digamos, ¿no? A 7,5, es decir, a la mitad de 15. Pero yo para simplificarme, porque ya comprobé que hay simetría para el eje Y, digamos, ¿no? Para las figuras verticales. Sin embargo, si ustedes aplican esta, también, tanto para el eje Y, y aquí para X, por ejemplo, sí o sí obligatoriamente es porque no hay simetría, como comprobamos hace rato. Pero si ustedes aplican esto para Y, van a ver que le sale la mitad, a 7,5, ¿no? Entonces apliquemos para X, a ver. Entonces para X, aplicando la fórmula, vamos a decir que nosotros tenemos esta línea de aquí y esta línea de acá, que son iguales, obviamente. Y tenemos esta línea vertical de acá. Entonces yo voy a tomar como referencia, acá lo voy a poner para calcular esos centros de gravedad, X y Y. Acá tenemos eje X. Voy a tomar como referencia este punto de aquí. Para obtener esos centros de gravedad, este punto 0 de aquí ya. 0. Entonces ya vi que en Y ya vale 7,5, no está a la mitad de 15. Ahora nos falta en X. En X no cae en el medio, digamos, no cae a 2,5, ¿no? Es que si esto es 5 y hubiera simetría en el otro eje, en eje X, aquí podríamos decir que cae a la mitad de 5, 2,5, sin embargo, no cae, pues, ¿no? Entonces, fíjense, vamos primeramente con esta línea de aquí, digamos. Esta línea vertical tiene una longitud de 15 centímetros, ¿no? Dice, la distancia que hay desde su centro de gravedad al punto donde yo quiero. Nosotros podríamos pensar que es esta mitad de este espesor, digamos. Sin embargo, ese espesor, como estamos tomando un baricentro en línea, o sea, una línea no tiene espesor, digamos. Entonces, prácticamente decimos que no hay distancia ahí, digamos, para esta de acá. El punto donde yo estoy analizando es ese, o en vez de ese, pongámosle este de acá para que no nos confundamos ya. Voy a borrar esto de aquí, voy a borrar eso, y vamos a poner, en vez de esto, vamos a poner ahí, digamos, ¿no? Ahí está mi coordenada en X, y acá está mi coordenada en Y.
¿no? Ahí en el medio, en el centro, para que no haya confusión, ¿no? Este es X y este es Y. Entonces decíamos, esta línea que mide 15 centímetros, fíjense, ahí está la longitud de la línea, estoy aplicando esta fórmula, por la distancia desde su baricentro, dice esa línea, que está aquí, la mitad obviamente, hasta el eje donde yo estoy analizando. Entonces yo estoy analizando con respecto a este punto cero y no hay distancia. Fíjense, esa distancia es cero. Por eso aquí dice cero, porque no hay, ¿no? Y si vamos con las otras, que son estas dos de acá, cuya longitud es 5 centímetros, fíjense, 2, porque son dos, esta y esta, multiplicado por la longitud de la línea, que es 5 centímetros y 5 centímetros esta de acá, son estos 5 que ustedes ven aquí, por la distancia de su centro de gravedad de estas líneas, en este caso a la mitad, lo mismo aquí y lo mismo acá a la mitad, hasta el eje o el punto de referencia cero, ¿no es cierto? Esa distancia, esas dos son iguales, fíjense que es la mitad de 5, ¿no? Entonces viene a ser 2,5. Y es ese brazo que ustedes ven acá, 2,5, ¿no? Entonces fíjense que esta de aquí, esta línea de 15 no tenía esa distancia, porque ¿cuál es la distancia de su centro que está aquí, digamos, a la mitad? Hasta el punto cero, no hay, pues no, cero, por eso está aquí cero. Todo eso sobre la longitud total, que vendría a ser 5 más 5, 10, ¿no? O sea, está considerando ya esta más esta, 10 centímetros, más esta longitud de aquí. ¿Cuánto vale? 15, ¿no? Y ahí fíjense que me da ya la coordenada de 1 centímetro medido de este punto de referencia cero que yo he tomado aquí. Este es mi punto de referencia cero, ¿no? Entonces es esta XG de acá que vale 1 centímetro, ¿no? Vale 1 centímetro. Entonces de esa manera yo ya he ubicado la coordenada del centro de gravedad, del baricentro o centro de gravedad, tanto en Y como en X, ¿no? Y una vez obtenida esa, me doy cuenta que el centro de gravedad cae aquí, ¿no? Está desplazado desde esta mitad un poco más a la izquierda, a 1 centímetro de aquí y a 7,5 de acá. Por esa razón, yo me doy cuenta, como yo le decía al principio, para poder analizar o poder dimensionar cuál es el espesor de la soldadura, lo que se hace es un análisis finito, ¿no? Un análisis diferencial. Es decir, se toma una porción de soldadura y se asume de 1 por 1, un área de 1 centímetro cuadrado. Esa porción de soldadura que se toma tiene que ser la más alejada al centro de gravedad. Entonces, los puntos más alejados al centro de gravedad, según esta ubicación, yo me doy cuenta que pueden ser esta, o sea, aquí en el borde de la soldadura acá, o esta de acá. ¿Por qué? Porque van a tener pues más radio, ¿no? O más brazo de palanca, más distancia desde el centro de esa figurita que estoy agarrando hasta el centro de gravedad de la figura completa, ¿no? Ningún otro punto está más alejado, ¿ya? Ningún otro punto de la soldadura está más alejado que este borde. Puede ser este o puede ser el de abajo, cualquiera de los dos, ¿no? Ese también sería un punto más alejado, digamos. Pero yo puedo tomar cualquiera de los dos. En este caso yo voy a tomar este de acá. Como yo le decía al principio, si la ubicación me da acá del baricentro, yo ya desde ya sé, mirándolo nomás, que este va a ser el punto más alejado. Ese sería una porción acá, digamos, ¿no? Pero ya aquí es aquí, digamos. Bien, entonces dicho todo eso, el esquema de fuerza es básicamente el mismo que ya habíamos analizado en perno, ¿no? Esta carga de acá, esta, va a generar un momento solicitante horario, en forma horaria, que es igual al producto de la carga por la excentricidad, obviamente. Esta excentricidad ya es conocida, es dato del problema. Y entonces esta porción de soldadura que yo estoy agarrando, que ya sé que es la más solicitada o la que tiene que generar las fuerzas resistentes internas más grandes, tienen que desarrollar en su interior una fuercita, primero que sea capaz de tomar este momento solicitante, es decir, una fuerza que genere un momento contra este, que en este caso tendría que ser
antihorario, un giro antihorario, y que tiene que ser perpendicular a esta distancia, ¿no? Tal cual lo vimos en perno. Entonces, esta fuerza tiene que tener este sentido, esta dirección, y inclinada así porque tiene que formar 90 grados con respecto a la distancia al centro de gravedad, ¿no? 90 grados, por eso está inclinada. Entonces, y tiene esa dirección o ese sentido porque el momento resistente interno que desarrolla esa fuerza tiene que ser antihorario, ¿no? Es decir, tiene que ser contra al solicitante. De esta forma, antihorario. Y entonces esa fuercita, que es la que va a tomar el momento, ya vimos que desarrolla dos componentes, ¿no? Como toda fuerza inclinada, tiene dos componentes, una vertical y una horizontal, ¿no? Entonces este es el esquema de la fuercita que toma el momento, pero también desarrolla una fuerza cortante interna que toma directamente la fuerza vertical, ¿no? Que es esta FB que nosotros hemos visto o hemos aprendido en perno, digamos, la vertical, ¿no? Que es la encargada de tomar directamente la fuerza vertical e impedir en ese caso también el desplazamiento vertical, ¿no? De la soldadura, aparte del giro, también el desplazamiento vertical. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es aprender o ver cómo se calculan esa fuerza, ¿no? Esa fuerza interna. Veamos. Entonces el cálculo es similar al de Pernos, pero aquí lo que va a cambiar es que ya el denominador ya aquí no es la sumatoria de los radios al cuadrado como en Pernos, sino que aquí ya viene a ser la inercia polar. Entonces veamos cómo se desarrolla. El momento solicitante es igual a la carga que le aplica, obviamente, a la carga que se aplica, multiplicado por la excentricidad, ¿no? En este caso me sale esto de acá. Y también aquí, tal cual hacíamos en perno, nos va a interesar conocer la componente en X y la componente en Y, ¿no? De esta fuercita que toma el momento. Entonces dice que eso va a ser igual para la componente en X, va a ser igual al momento solicitante multiplicado por la distancia que hay de esa fuercita X hasta el centro de gravedad sobre la inercia polar. Para Y es lo mismo, solamente que ahora es la distancia de la fuerza en Y hasta el centro de gravedad, que lo conocemos como X, y para la fuerza cortante neta va a ser igual a la carga total sobre el área, ¿no? En este caso el área es 1 centímetro cuadrado, el área del elemento diferencial que estamos hablando, que es de 1 por 1. Entonces, para tal ocasión, la inercia polar dice que va a ser igual a la inercia en X más la inercia en Y. Es decir, la sumatoria de la inercia con respecto al eje X más la inercia con respecto al eje Y me va a dar la inercia polar, ¿cierto? Ahora, como yo tengo área ya no directamente encerrada en una sola figura, como vendría a ser un rectángulo, por ejemplo, entonces aquí ya lo que tengo que hacer para calcular la inercia es utilizar la fórmula de Steiner, ¿no? Que me va a decir que va a ser igual la fórmula de Steiner para transportar la inercia a una figura determinada hasta el baricentro, o veresa esto de acá, va a ser la inercia de la figurita más el transporte, ¿no? Que se denomina que es el producto del área de la figura por la distancia que hay desde el baricentro de esa figura al centro de gravedad total. Entonces, a ver, comencemos. Comencemos con la inercia con respecto a este eje X, ¿ya? Para esto ustedes tienen que, yo ya les he enseñado o les he mencionado, les he dicho que la altura que se utiliza aquí es la que está perpendicular al eje que estoy analizando, ¿no? Y esta base es la base que está paralela al eje que estoy analizando. Entonces comencemos a ver, inercia con respecto a esta figurita de aquí. Apliquemos la fórmula. Entonces fíjense, la base es 1 centímetro porque estamos asumiendo un espesor de 1. Eso estamos asumiendo, digamos, espesor de 1. Esta vendría a ser la base porque es la distancia paralela al eje que estoy analizando. Estoy analizando con respecto a X. Y la altura va a ser la perpendicular, ¿no? Que es 15. Entonces, base que es 1 por 15 al cubo sobre 12, más podríamos decir este transporte de acá, ¿no? Sin embargo, si ustedes observan, ese brazo de palanca para esta figura es 0. ¿Por qué? Porque el baricentro, que lo vamos a poner, el baricentro de esa figura está en el medio, obviamente, ¿no? Entonces, no hay esa distancia de I, digamos. Está al mismo nivel que el centro de gravedad.
Entonces, por consiguiente, esta distancia de ida aquí es cero, digamos, para esa figurita de 15 centímetros, ¿no? Por eso aquí no la incluyo, digamos, directamente este término de acá. Más dos veces, ¿por qué? Porque ya estoy considerando estas dos figuras que están acá, que son iguales, dos, por esas dos veces para incluir ambas, y aplico la fórmula, ¿no? Entonces, primero este término que obedece a esto, fíjense para esa figura, la distancia paralela al eje que estoy analizando es esta de 5, por eso la base es 5, aquí está la base 5, y la altura es la perpendicular al eje, ¿no? Al eje X, o sea, la que forma 90 grados, que es este espesor de acá. Y ya vimos que estamos asumiendo un espesor de 1 centímetro, la unidad. Entonces la altura es 1 centímetro al cubo sobre 2, ¿no? Más el transporte, es decir, el producto del área, que viene a ser 5 por 1, base por altura, 5 por 1, por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área al centro de gravedad total, ¿no es cierto? Es decir, yo sé que, yo sé que el baricentro, o centro de gravedad de esa figura, está en el medio, obviamente, centro de gravedad en el medio, y si yo observo cuál es la distancia de ese centro de gravedad al baricentro total, que es el YI que yo estoy analizando ahí, es 7.5, ¿no? Centímetros. Y ese es el brazo YI que eso es tanto para la figura de arriba como para la figura de abajo, ya. El centro de gravedad de la figura de abajo también está ahí. Y ese es el YI que nosotros vemos aquí, digamos, 7.5 al cuadrado, dice. Entonces fíjense que aquí ya me sale la inercia con respecto al eje X, ¿no? Ahí tengo la inercia con respecto al eje X. Y lo mismo hago, pero ahora para el eje Y, ¿no? Vamos ahora a calcular la inercia con respecto al eje Y. Es decir, con respecto al otro eje, el Y. Acá lo mismo, ¿no? Tengo que aplicar igual la fórmula de Stein, que es esta. Y calculo, ¿no? Comencemos con esta figurita de 15 centímetros de acá. Ahora ya estoy analizando el eje vertical, el eje Y. Entonces, ahora la base, pues cuando yo analice el eje Y, es la paralela a ese eje, ¿no? Es decir, es esta de 15 de aquí. Por eso que aquí, fíjense, base 15, y la altura ahora viene a ser la perpendicular a ese eje, que es la que forma 90 grados, que en este caso viene a ser el espesor, ¿no? 1 al cubo sobre 12, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, más el transporte, ¿no? Ahora fíjense ustedes que el transporte, que es este término de acá, que es el producto del área por la distancia del baricentro de la figura hasta el centro de la gravedad total, va a ser el área, base por altura, 15 por 1, este es el área, multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad de la figura, que está aquí obviamente a la mitad, hasta el centro de gravedad total, viene a ser esa, ¿no? Que vale XY, digamos, que vale los 1 centímetro que yo ya calculé, o sea, esto, ¿no? Por eso que ahí ustedes ven 1 centímetro, 1 centímetro, ¿no? Y entonces ahí están los 1 centímetro, fíjense, este que es el brazo de palanca, ¿no? Del baricentro de la figura que estoy analizando hasta el baricentro de la figura total. Más, dice, dos veces, nuevamente aquí porque esta es igual a esta, entonces para considerarlas ambas al mismo tiempo le pongo dos veces, ¿no? Y para esa figura, la base viene a ser la distancia paralela al eje que estoy analizando, que es esta, ¿no? Distancia en la misma dirección o paralela al eje que están analizando, en este caso el eje Y, ¿no? Esa es la base. Y la altura es la perpendicular, la que forma 90 grados, ¿no? La otra distancia, que es esta 5 que ustedes ven acá, esta es 5, ¿no? Y es por eso que aquí la base es 1, que es la paralela, y la distancia es 5, que es la perpendicular, ¿no? Al cubo sobre 12, ¿no? Más el producto del área, que es 5 por 1, por el brazo de palanca desde el baricentro de esa figura, centro de gravedad aquí, digamos, lo mismo que acá,
centro de gravedad aquí. Y ahora yo tengo que identificar cuál es la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa figura hasta el centro de gravedad total, que vendría a ser esta, ¿no? Esa X de ahí. ¿Y cuánto vale esa X? Pues vale 5. Fíjense que si a la longitud total de 5, no, así no, porque yo sé que aquí tengo la mitad, digamos, porque ese centro de gravedad está a la mitad, 2,5, a la mitad de 5. Entonces, si yo a 2,5, que es la mitad, le quito esta distancia de aquí, ya tengo esa ahí, bueno, o sea, 2,5 menos 1, ¿no? La mitad menos esta de aquí, ya tengo esa pequeña distancia, que es el brazo de palanca desde el baricentro de la figura hasta el baricentro total, ¿no? Viene a ser 1,5, ¿no? Y es por eso que acá ustedes ven esta distancia. Y aquí yo lo puse directo, ¿no? 2,5 menos 1 al cuadrado, ¿no? Y fíjense entonces que ahí calculamos la inercia con respecto al eje Che. Obtenida esas inercias, a continuación lo que tienen que hacer ustedes es sumar ambas. Suman ambas y ya tienen lo que se conoce como inercia polar. Es la suma de la inercia en X más la inercia en Y. Inercia con respecto a un punto en específico se llama polo. Ahí está, ¿no? Y ahora a continuación, obtenida esa inercia polar, obtenemos el área, ¿no? El área de toda la soldadura, ¿no? Con un espesor de 1. Entonces, que es 15 por 1, y dos veces esta figura, ¿no? Que es 5 por 1, el área. Ahí está, ¿no? 15 por 1 más dos veces, considerando las dos figuras, 5 por 1, ¿no? Y ahí nos da 25 centímetros cuadrados. Ya obtenido eso, lo demás es reemplazar fórmula, ¿no? Fíjense, voy a aplicar esta formulita de aquí para obtener la componente en X. Va a ser igual al momento multiplicado por la coordenada que tiene esa componente en X, esta, con respecto al centro de gravedad. Es decir, sería esta distancia, ¿no? Esa distancia de ahí, que yo la conozco como Y, digamos, es la coordenada de la componente en X con respecto al centro de gravedad. En este caso viene a ser 7,5, ¿no? Ahí. Y también me va a interesar conocer la coordenada que tiene la componente en Y con respecto al baricentro o centro de gravedad, que yo aquí la conozco como X, donde esa X va a ser igual a 5. Si a toda esta distancia que es 5, yo le quito esto de aquí, que es 1, XG, me va a quedar esa de ahí, pues, ¿no? ¿Cuánto vale entonces? 4, ¿no? 5 menos 1, 4. Eso me va a interesar para reemplazar en la fórmula, ¿no? Y bien, entonces reemplacemos y es por eso que yo tengo esto, ¿no? Fíjense, 7,5 para X, esta vertical, y 4 para Y, esta horizontal, ¿no? Para la fuerza en Y. Y la inercia polar es la misma para ambas, ¿no? La inercia polar es la sumatoria de ambas inercias que ustedes han calculado aquí. Reemplazan y ya tienen los valores, pues, de tanto la componente en X como la componente en Y. Y lo mismo para la fuerza que tiene que tomar la carga cortante, ¿no? Esta va a ser igual aquí, va a ser igual a la carga sobre el área, ¿no? Fíjense que acá estamos nosotros calculando tensiones, ¿no? Medida de tensión. Por eso es que es kilo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, a esta carga total, ustedes multiplican sobre, o dividen, mejor dicho, sobre el área total de soldadura y ahí tienen ese valor, ¿no? El área nos ha salido esto. Ya tienen el valor de la componente vertical en medida en tensiones que toma la fuerza vertical, digamos. Y al igual que en perno, a continuación calculamos una resultante total, ¿no? Fíjense, entonces la raíz cuadrada de la sumatoria de esta más esta al cuadrado más esta de acá al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos una componente total. Reemplazando todo nos da este valor de aquí.
¿no? Entonces, a continuación, una vez obtenido ese valor en forma de tensión que va a estar aplicado en ese elemento diferencial que hemos agarrado de 1 por 1, a continuación lo que hacemos es aplicarle los dos controles, ¿no? Primeramente, control a la placa, que no falle primero la placa por fluencia. Y segundo control, que no falle la propia soldadura, ¿no? O sea, vamos a medir la resistencia que tiene la placa de apoyo y vamos a medir la resistencia a corte que tiene la soldadura, obviamente, ¿no? Entonces aplicamos para medir la fluencia de la placa de apoyo. La formulita que vamos a ocupar es esta, ya es prácticamente la misma que perno, ¿no? Coeficiente de mayoración por la fuerza que se le aplica, igual al coeficiente de minoración, 0.6, cuando se controla la fluencia, la falla por fluencia de la placa de apoyo, por la resistencia nominal a corte, ¿no? Que obedece a esta fórmula de acá. Y admitir al 1, o esta fórmula va a ser igual a 0.9 de la resistencia a fluencia de la 0 a 36, que es el material con el que se construye esa placa, por el área de falla, ¿no? En este caso va a ser los 1 centímetro de espesor que se le asume, o de longitud que se le asume a la soldadura, por el espesor de esa soldadura, ¿no? Es decir, acá nosotros, digamos, si bien hemos asumido 1 centímetro de espesor, pero sin embargo, pero voy a ver quién es el que está con oído encendido acá y vamos a silenciar ya. Ya. Pues aquí fíjense, si bien ustedes han asumido un espesor de 1 centímetro y una longitud de 1 centímetro, sin embargo, cuando ya efectuamos el cálculo, ya vamos a decir que la longitud de 1 centímetro la seguimos, digamos, considerando, pero ahora lo que ya nuestra incógnita va a ser el espesor T, digamos. ¿Cuánto vale T'? O el espesor T de soldadura, ¿no? Aquí ya lo ponemos como, cuando aplicamos esa fórmula, ya lo ponemos como desconocido, ¿no? Pero seguimos manteniendo una longitud unitaria de 1, puede ser que ahí es 1 por T', ¿eh? Es decir, longitud de soldadura de 1, y el que ahora el desconocido va a ser el T', el espesor. Y es por eso que sale esto, ¿no? Esa va a ser el área resistente de soldadura, digamos, 1 por T'. Y como yo le decía aquí, fíjense que estamos nosotros tomando en forma de tensión, ¿no? Es decir, kilo por centímetro cuadrado. Pero como este cálculo lo hicimos con respecto a un valor unitario, es decir, de 1 por 1, entonces multiplicando por esa área unitaria, 1 por 1, ya tenemos el valor en forma de carga, de fuerza puntual, ¿no? Es decir, en kilo. Y multiplicando por 1 centímetro de esa área diferencial que hemos agarrado, ya tenemos el valor expresado en fuerza. Y entonces aplicamos la fórmula. Coeficiente de mayoración, 1.44. Este ya es valor dado, digamos, en el ejercicio. La fuerza, esta de acá. Coeficiente de minoración, 0.6. La resistencia nominal, el 90% de la tensión de fluencia, es decir, 0.9, donde la resistencia a fluencia del acero de placa es 2530, por 1 centímetro de longitud que se asume aquí también, por el espesor que ahora es desconocido, el espesor de la soldadura, ¿no? Entonces eso, fíjense, ahí la única incógnita va a ser el espesor de soldadura, que me da 0.18 centímetros, ¿no? Entonces este es el espesor requerido de soldadura para controlar que la que vaya a fallar inicialmente o primero no sea la placa de apoyo, ¿no? Es decir, para controlar que la que no falle sea esta ménsula o esta plaquita de apoyo que conecta o donde se apoya directamente la viga, ¿no? Y el segundo control que se le aplica es el control a la soldadura de manera directa, que no falle la soldadura por corte. La fórmula es esta, donde este de aquí va a ser este de aquí va a ser el coeficiente de mayoración, esta va a ser la carga aplicada, este va a ser el coeficiente de minoración para soldadura y esta va a ser la resistencia nominal, ¿no? Esta de aquí, 0.6, 60% de la resistencia última o máxima que puede desarrollar la soldadura, por
0.707, donde ese 0.707 ustedes más o menos lo pueden observar por acá, digamos, aquí por eso es importante que ustedes sepan interpretar esta teoría, porque aquí está todo eso, ¿no? Cuando se controla la soldadura, se asume o por las pruebas que se han realizado y todo eso, se dice que, fíjense que la falla en la soldadura no va a estar o no se va a producir directamente, vamos a decir por acá, no se va a producir directamente en estos bordes, digamos, sino que se va a producir en un plano o en un borde inclinado, es decir, aquí, digamos, formando, no, formando 45 grados con respecto a la horizontal, digamos. Entonces, más o menos como que la garganta de falla, si nosotros lo vemos acá, aquí, digamos, como que tenemos el espesor T' de soldadura y acá también tenemos el espesor T' de soldadura. Entonces, no va a fallar ni vertical ni horizontalmente por corte, sino que las pruebas han demostrado que esta falla se produce de manera inclinada, así de esa manera. Entonces, más o menos, si nosotros vemos, digamos que el plano de falla, ahí está la soldadura, por decir algo, ¿no? Ahí va, donde estamos nosotros asumiendo una longitud unitaria de soldadura, digamos, está asumiendo una longitud unitaria, ¿no? De 1, y nuestra incógnita sería esta T' de acá, digamos, más o menos. Entonces, el plano de falla sería esto ahí, y el plano de falla más o menos va a ser eso ahí, digamos, o sea, da un plano rectangular así, plano de falla, donde ustedes saben que el área para ese plano de falla, más o menos de soldadura, sería este espesor T sub 0 que le llama aquí, que es este espesor inclinado que está aquí. Acá lo muestra, fíjense, un T sub 0 ahí, donde dice garganta teórica o la garganta de falla, va a ser igual a ese T sub 0 multiplicado por los 1 centímetro que se asume de longitud, digamos, que eso lo asumimos. Entonces, ¿cuánto vale T sub 0? Realmente que como esto forma, aquí lo voy a poner, como esto de aquí forma 45 grados, digamos, de que esa garganta de falla teórica T sub 0 se la asume a 45 grados. Y si ustedes hacen como esto de aquí es 90 grados, formándose un triángulo rectángulo, 90 grados de este con respecto a esa garganta teórica. Si ustedes despejan de ahí T sub 0 en función del espesor T' que está aquí, si ustedes despejan T sub 0, está de aquí, T sub 0 despejado o trabajándolo como un triángulo rectángulo, es decir, si nosotros lo trabajamos así, lo voy a poner para que ustedes sepan de dónde sale, así, ¿no? Donde aquí están 90 grados y aquí 45, 45 y este prima, que es la hipotenusa, digamos, de este triángulo, y esta de acá, este sub 0, ¿no? Entonces, si ustedes aquí despejan T sub 0, o sea, hacen operaciones trigonométricas, seguramente que T sub 0 le va a salir 0,707, 0,707 de T', digamos, del espesor T', ¿no? T sub 0, digamos que podríamos decir, qué sé yo, coseno de 45 es igual a cateto opuesto. No, coseno, cateto de 45 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa que es T'.
Si ustedes hacen operaciones y despejan T sub 0, le va a salir 0,707 de T prima, ¿no? Y es eso donde se lo reemplaza acá. Y es por eso que acá en la ecuación, como en la ecuación acá, sale este 0,707 de aquí, ¿no? 0,707 por T prima por 1 centímetro de longitud que hemos asumido. ¿Ya? Entonces, así, algo así es más o menos como de donde sale esta fórmula que viene a ser el área de falla o área resistente de la soldadura, ¿ya? Y entonces ahora lo que van a hacer es reemplazar. Y fíjense ustedes que la resistencia, esta F última de acá, está en función a qué tipo de soldadura tienen, ¿ya? Acá nosotros nos ha dado, nos dice esta información, nos dice que es una soldadura E7013, donde este numerito de acá me indica a mí la resistencia. Entonces, si yo tengo 70, aquí la resistencia va a ser de 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y ahí en la teoría del texto, ustedes la van a tener, ¿yo? Transformando esa 70.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia última que desarrolla esa soldadura a kilo por centímetro cuadrado, vamos a tener esto, digamos, 4.900. Y entonces reemplazamos todo en la formulita, ¿no? De acá, coeficiente de mayoración, carga aplicada, que es esta, eso igual, va a ser igual a 0,75 por 0,6 resistencia última, 4.900 por 0,707 por 1 por T prima. Entonces fíjense que aquí a mí creo que me faltó el 0,707 ya. No sé si lo incluí cuando calculé o no, pero aquí no lo coloqué, digamos. Entonces ustedes cuando practiquen van a incluir este ya, 0,707 y en la ecuación. Y entonces despejan de ahí T prima, que va a ser la incógnita, y me sale esto, T prima 0,11 centímetros. Y de aquí, de estos dos valores, ustedes tienen que adoptar el mayor, ¿no? Obviamente el que mayor espesor requiera, que en este caso es 0,18 centímetros. Bien, pero ahora ese valor que ustedes sacan ahí tiene que cumplir con unos valores mínimos y máximos de soldadura, ¿no? Esos valores mínimos, que nosotros lo vamos a denominar como espesores máximos y mínimos, van a estar en función del espesor de la placa, ¿ya? Es decir, en función del espesor de esta ménsula, de esta placa de aquí, ¿no? O esta ménsula, que es la que se está uniendo por soldadura a la columna y es la que apoya la viga. Entonces, el espesor de la placa, a mí acá me la da como T sub 0, me dice que es de 1 centímetro, ¿no? Entonces, en función a ese espesor de esa placa, o a ese ancho, digamos, que es 1 centímetro, 10 milímetros, yo tengo que observar qué valores mínimos y qué valores máximos de soldadura tengo que agarrar, ¿no? ¿Y dónde me doy cuenta de eso? Acá, fíjense. Vénganse ustedes al libro y busquen esa tabla donde da esos valores. Entonces aquí me lo da. Aquí miren, dice para espesores máximos o mínimo de la placa. Entonces, para espesores mínimos, cuando yo tenga aquí está el grosor de la placa o cuánto mide esa placa. Cuando yo tenga entre un espesor de placa entre 6 y 12, si es 6, dice que tome como un espesor mínimo de 3. Si es 12, dice que tome como un espesor mínimo de soldadura de 5, ¿no? En mi ejercicio yo tengo un espesor de placa de 10 milímetros, fíjense, 1 centímetro, 10 milímetros. Entonces yo tengo que tomar un valor medio entre eso, ¿no? Porque yo estoy acá. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? No, aquí, ¿no? Porque 10 milímetros, ¿dónde están? Todos estos valores están en milímetros, por si acaso, ¿ya? 10 está aquí entre 6 y 12, ¿no? Si 6 es 3 y 12 es 5, entonces un valor medio sería 4. Por eso es que acá yo he tomado 4 milímetros como mínimo. Es decir, no puedo poner una soldadura menor a 4 milímetros, 0,4 centímetros, ¿no? Y el máximo también está en función del espesor que tenga la placa, ¿no? Acá, fíjense, acá está el apartado de espesores máximos. Si el espesor de la placa T es menor a 6 milímetros, entonces yo tomo el espesor de la soldadura igual al espesor S de la placa.
sea, el espesor de soldadura va a ser igual al espesor de la placa. Pero si el espesor de esa placa es mayor a 6 milímetros, yo tengo que tomar como valor de soldadura esto de acá. Es decir, va a ser igual a espesor de placa menos 1,60 milímetros, ¿no? En mi caso, yo tengo una placa de un espesor de 1 centímetro o 10 milímetros, ¿no? Entonces quiere decir que estoy aquí. El espesor de la placa está siendo mayor a 6 milímetros. Entonces tengo que usar esta ecuación para poder determinar la dimensión o el espesor máximo de soldadura, ¿no? Y es por eso que yo usé esta, fíjense. T máximo, dice, o espesor máximo de soldadura va a ser igual a el espesor de placa, 10 milímetros, menos 1,6 milímetros. Entonces me sale eso, ¿no? 8,4 milímetros, ¿no? Entonces, yo no puedo poner un espesor de soldadura ni menor a 0,4 centímetros, ni mayor a 0,84 centímetros. En este caso, fíjense que aquí en mi ejercicio, por el cálculo estructural que yo hice, el espesor requerido me salió de 0,18 centímetros. Sin embargo, en función al espesor de placa, me dicen que yo no puedo poner un espesor menor a 0,84 centímetros. Por consiguiente, voy a recomendar que para este caso la soldadura tenga un espesor de 0,84 centímetros para que cumpla con lo que me especifica MIDIA, ¿no? No voy a recomendar este espesor, que es demasiado pequeño, obviamente, ¿no? Sino el que me salió aquí a mí, ¿no? Y si me saliera un valor mayor a este de acá, al máximo, pues ahí yo diría eso, ¿no? Que no se cumple con el máximo. Y en ese caso, la recomendación sería aumentar el espesor de la placa, el ancho o el espesor de esta ménsula o de esta placa de aquí. O sea, ese espesor de 1 centímetro que nos dan aquí, ya podría ser de 1,2 centímetros o media pulgada, no sé, digamos, aumentarlo, ¿no? Si es que no cumple con el máximo, ¿no? Y de esta manera es como que como se trabaja para estos elementos de conexión de soldadura, ¿ya? Ahí ustedes, como ven, tienen la teoría y para que vean eso de espesor mínimo, espesor máximo, y resistencia a la soldadura, etcétera. Pero básicamente este es el cálculo que se realiza. Ya no es difícil, es un poquito más largo que el de Perno, obviamente, pero aquí ya son inercias con las que se trabaja, poblar, inercia en X, inercia en Y, etcétera. Pero no es cosa de otro mundo, ¿ya? Y por último, como como el tiempo creo que no me va a dar, porque ya van a ser las 1, tengo que realizar unas actividades, pero ahí lo vamos a dejar entonces y vamos a quedar pendiente con este tema que quería avanzarlo hoy, pero no voy a tener casi tiempo, que es el tema de viga reforzada, ¿ya? Viga reforzada, ¿no? Pero ustedes pueden ir viéndolo si es que quieren, pueden ir leyendo. El tema de viga reforzada es el tema en el caso que nos den a nosotros, digamos, una viga, ¿no? Nos digan, ingeniero, yo tengo una viga de tanto por tanto, tengo una viga que ha sido desmontada de esta estructura y yo la he comprado, digamos, y quiero verificar cuánto es lo que resiste esa viga, cuánto de carga, para ver qué tipo de losa o qué piso le puedo meter, digamos. Y digamos que ya nosotros hacemos ese cálculo y perfecto, le lanzamos un resultado, digamos, le decimos, ¿no? Mire que la máxima carga que usted le va a poder colocar es esta de acá, 7,62, por poner un ejemplo, ¿no? Realizando los 3 controles y verificando cuánto es la carga máxima, ¿no? Entonces le presentamos el resultado al tipo y el tipo obviamente dice, pucha, yo quiero que la losa que le voy a colocar ahí para que esa viga resista, que sea algo pesado, digamos, un gimnasio, pónganle, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos la carga de un gimnasio, obviamente sobrepasan mucho a esto de acá, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que no va a resistir y decimos eso, pero no resiste. Pero ellos nos piden que encontremos una solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución para aumentar la capacidad de carga de esta viga? Pues poniéndole un refuerzo, ¿no? Reforzando esa viga, es decir, poniéndole una plancha de refuerzo al perfil, ¿no? Así como ustedes ven acá. Se le pone una plancha de refuerzo
Entonces, al ponerle esa plancha de refuerzo, lo que vamos a hacer es mejorar la capacidad resistente, ¿no? De esa viga, ¿no? Entonces, digamos que la carga actuante que le va a imponer la losa aumente un 50% a la capacidad o la carga máxima que podía resistir esa viga estando con el perfil solo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender acá es verificar este, o dimensionar esa plancha de refuerzo que se le coloca para permitir que esa viga sea capaz de tomar un 50% más de carga que la que podía tomar inicialmente. Entonces aquí está más o menos el desarrollo, eso se hace en función al diagrama de momento y obviamente así en función al diagrama de momento obtenemos más o menos la longitud de refuerzo y con la longitud de refuerzo podemos ya dimensionar qué base va a tener esa plancha en función al control por flexión y al control por deformación, ¿no? Y así se dimensiona, pero eso lo vamos a ver a más detalle en la siguiente clase ya. No me va a dar tiempo esta, pero el jueves lo vamos a ver y vamos a avanzar a otro tema más. Entonces, dicho todo eso, a ver, tengo una noticia para ustedes. No sé si es buena o muy mala, pero el ingeniero ayer me llamó y me dijo que les ponga a ustedes como fecha tentativa de examen el martes 24. Ya, es una fecha tentativa, me dijo que muy posiblemente sea esa martes 24 y cualquier modificación él me iba a avisar, pero está pactada para esa fecha, martes 24. Los temas que van a entrar es hasta donde avancemos el jueves y entonces eso es para que ustedes tomen sus previsiones. De todos modos, si hay alguna modificación con esta fecha, yo les voy a informar en el grupo ya, pero quédense con que esa fecha va a ser la fecha del primer examen que van a dar ustedes con él ya. Si va a ser presencial o virtual, eso también le voy a comunicar yo, ya. Entonces ya Auxiliar, saben, ¿sí? auxiliar y el práctico, disculpe. El práctico que está en plataforma, Sí, este, está ahí, pero es hasta el jueves, ¿no? Ese práctico que le ha puesto ahí, ya la plataforma funciona ya, está todo normal. tiene la posibilidad que lo ponga para el sábado, aunque sea, porfa. Ah, ya, voy a hablar eso con él, con el ingeniero voy a hablar más tarde sobre el tema de la fecha de examen, porque me habló así Es como el que un jueves poco, 26. así como que un poco apurado me llamó y me dijo ponerle la fecha de examen para el martes 24. Pero voy a verificar a ver qué dice hoy día. Ya, cualquier cosa yo les voy a avisar a ustedes en el grupo. Ya, Ya, ya. entonces, Pero si lo puede entonces, hacer cambiar para el jueves 26 sería mejor. Es que tenemos claro, ya parcial para el martes. le voy a comentar eso a ver y le voy a decir que Ya, tienen parcial y a ver, vamos a ver qué me dice, a ver si lo ya, quiere ya. modificar para el jueves 26, ya yo le comunico a usted ya. Lo mismo le voy a comunicar si es que va a ser presencial o va a ser virtual. Ya, Ya, entonces, no se vayan a salir porque voy a tomar captura a sus nombres para ver el tema de la asistencia. Ya, perfecto. Entonces, ahí sí quedamos. El jueves nos vemos en caso que se mantenga el martes 24. El jueves sería la última clase antes del segundo parcial. Y ya va del primer parcial, mejor dicho. Y así es que cambia la fecha el INGE, ya yo le aviso y le comunico cualquier cosa al grupo, ¿ya?